¿Se Ahora ya escucha? estamos en vivo. ¿Y ahora sí se escucha? Pues ahora sí que a mí se me va a escuchar más fuerte porque estoy más cerca de él. Ya, pero yo estoy aquí con el micrófono al costado, pero yo no lo veo acá tampoco. Yo tampoco lo veo en los formatos. Ver publicaciones de visitantes. ¿Por qué no lo puedo ver, Javi? Ahí está. No, no, ¿Y no. ahora sí? A ver. Hola, buenas. Yo no veo el video en vivo. Yo tampoco Estamos lo en veo. vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, acá está, acá está. A ver. ¿Ya apareció? Sí, aquí estamos. Hola, hola. Ya, sí escucho. Aquí está. Sí, ¿Te lo ves? sí, sí, está en el Entonces nos escuchamos. Muy Listo. bien. Hola amigos, esto es de Tíos. Y bueno, vamos a comentar un par de cosas importantes. Mm. Bueno, una que no importa tanto, pero otra que sí. Y la que no importa, no voy a hablar de la que importa. Está con nosotros Gonzalo Flores. Lo he invitado a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? Qué tal, Ronco? ¿Cómo estás? Gonzalo es profesor de filosofía, aunque de primera carrera es administrador, ¿verdad? Sí, soy administrador de empresas y me dediqué de pronto a las humanidades. Dios sabe cómo. Sí, claro. Muy interesado además en temas políticos y temas de humanidades en general. También es un buen filósofo. Entonces vamos a conversar sobre dos cosas puntuales y vamos a ver cómo la aplicamos. Cuéntanos un poco. La vez pasada hubo un conversatorio sobre el Juego de Tronos. Sí, en la Católica Sao Paulo, bueno, ahí estuvimos con Gonzalo Banda, con Javier Gutiérrez, conversando sobre este fenómeno de masas. Y que ha tenido un final, digamos, dramático, porque creo que la gran mayoría de personas han terminado decepcionados con el final de Juego de El Tronos. dragón quema el trono y lo derrite. Sí, básicamente, y un poco más le da un mensaje de conciencia política a Jon Snow, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el asunto? Tengo entendido que está inspirado en la Guerra de los Roses, de la Rosa, En cierto entre la sentido. casa de York y la otra casa que no me acuerdo, Lancaster, ¿no? Lancaster y Sí, York. sí, sí. Hay una inspiración vaga ahí medieval. Sí, en parte Cosa en de eso, en ingleses. parte también en Tolkien, en parte también en otra obra que había, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, pero que no fue poco popular. Ya, Ya, pero visto está de ahí. fuera, yo no la he visto, por eso he sido muy... Ha sido un fenómeno graciosísimo también. Simplemente decir que no la he visto era para que alguien dijera, ¿qué te crees que por qué no la ves? Porque eres un soberbio. Y otros que te dicen que Deberías verla. no, 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 no. Otros que te dicen, nosotros estamos contigo porque no la hemos visto. Ah, Es verdad. Yo simplemente no la he visto por la misma razón por la que no he visto, ¿qué te puedo decir? Sex and the City. O sea, no he visto, nada más. O sea, no tengo ninguna posición ni ninguna crítica. Pero sí me parece un fenómeno interesante que una narración medieval tenga tanto éxito, ¿no? O sea, una cosa tan rotunda, tan fuerte, tan universal. ¿Por qué? sí. Bueno, yo creo que ahí despierta un poco la propia naturaleza humana. O sea, hay Sí, parte de temas místicos, de misticismo, mitología. Como, bueno, hay un autor que quizás hayas escuchado, Jordan Peterson. sí. Ya, él diría que una buena historia o un buen mito es aquel que puede tener muchas interpretaciones y nunca agotadas. Peterson es el psiquiatra, es El psicólogo. psiquiatra, sí, psicólogo clínico Psicólogo clínico, sí. canadiense. Canadiense. Ya, tienes una historia que tiene múltiples interpretaciones y eso la hace rica. Entonces yo creo que esta historia ha calado bastante porque tú te podías identificar con un personaje mientras que otra persona con otro y así en interpretaciones. ¿Quién es el Además, bueno, tengo quién es el entendido malo? que no tienen buenos y malos de manera maniquea, sino que son personajes complejos. Sí, o sea, eso no quiere decir que no existe el bien y el mal en el, en el programa. O Claro. sea, sí hay bien y mal, pero los personajes no son puros. O sea, son O sea, buenos y malos a veces. Sí, Como cualquiera, como tú, sí, como yo. como todo. Porque Como nos todo. ves, como cualquiera. Sí. Ya. Entonces, en ese sentido, creo que ha llamado la atención porque incluso te identificabas más con el personaje. Gente que se redime a sí mismo. Digamos, empieza en un lugar muy oscuro, siendo incestuosos, matando gente sin ton y son, matando niños, y de pronto, por un proceso de descubrimiento personal incluso, terminas en un lado que dirías, oye, O sea, ves está más grave. conversiones, digamos. Sí, Algo así como conversiones, metanoias. sí, 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 sí. Entonces, yo creo que eso cala en la gente, porque uno se identifica con eso. Yo también quiero salir de este hoyo y quiero progresar, ¿no? Al menos moralmente hablando. ¿Cuál dirías tú que es el mensaje político de Game of Thrones? Como te digo, el mensaje es muy variado, es muy, muy diverso. Subamos el volumen Sí, sí. porque O sea, Ya, mira, yo lo acerco. yo te diría que
hay diversos mensajes. El primer mensaje que diría es, hay aspectos tradicionales que están de fondo en todo mensaje político, en todo mundo político. Es decir, el tema de las casas tradicionales, el tema de que hay descendencia que tiene ciertos derechos políticos sobre algunas cosas, de que hay temas de promesas o tratados que hay que respetar simplemente por la palabra dada. Entonces, mis ancestros te prometieron seguirte y yo voy a cumplir esa promesa de mis ancestros. Entonces hay algo ahí. Alguien decía por ahí, leí un comentario que GOT, o por ahorrar Juego de Tronos, contiene hoy lo que la modernidad o postmodernidad odia. O sea, justamente la idea de obediencias de castas, o sea, en concreto monarquías. Sí. Son 7 monarquías, 5 monarquías que están peleando por una monarquía absoluta. Claro, por el poder absoluto. Por el poder absoluto. Sí, yo creo que va por ese lado. Tienes un tema religioso de fondo. También, aunque pseudo religioso, si quieres ponerlo así. Temas de Cristianismo no tiene. No lo sé. Tiene un cristianismo. Fíjate en el personaje de Jon Snow. ¿Ya? Es una persona que se ha ido recluida para defender los reinos de los hombres en un lugar en donde personas no van a tomar esposa y van a protegernos del mal y todos se visten de negro. Esa imagen es bastante sacerdotal. Ya, pero por ejemplo, si tú comparas. Esto no solo eso, sino que el tipo muere por nosotros y es resucitado. Ah, bueno. Entonces, como que tienes ahí un mensaje sacerdotal, un cordero por hacer el bien y de pronto resucitado para seguir defendiendo. Ya, pero eso se parece a Pinocho comparado con Jonás. Ya. O sea, más o menos. No, es que verdad, Pinocho pasa 3 días sin el diente de la ballena. Sí. O sea, es verdad, ¿no? O sea, la imagen, digamos, religiosa, incluso cristiana, es muy vaga, pero de que existe, existe. O sea, por ejemplo, la diferencia es grande con Tolkien, no, eso es otra cosa. Tolkien, si bien es una alegoría cristiana sin Cristo, ¿no? Las cosas son clarísimas. O sea, el orco es un animal surgido de la nada, que no tiene casi entidad, personalidad y destruye todo lo que ve. Son figuras demoníacas, ¿no? Absolutamente insolidarias entre ellos, se matan y se destruyen. En cambio, los elfos son más espirituales, las razas buenas, digamos, son. La lucha bien y mal queda clarísima. Sí. Ya ni qué te digo, Lewis. Claro, en Narnia. Prácticamente es la historia de la salvación. Pero en el otro Game of Thrones también se nota algo de bien y mal, porque se notan los personajes está el contraste, en primer lugar. Existe una naturaleza. Yo creo que los dragones ahí son una alegoría al mundo hay una naturaleza que tiene un orden, y que si tú no lo respetas, voy y te quemo. O sea, tú dirías que es la ley natural de los dragones. Y en ese sentido, la ley natural de los dragones van a seguir a alguien que siga el bien. Y de pronto, si alguien se deforma, esto se pierde. Entonces, yo diría que eso sería incluso la alegoría final. Y eso, si alguien no ha visto la serie, por favor, que termine de vernos en ese momento. Que muera Daenerys. Al final, yo creo que va un poco por eso, ¿no? Por el lado de que se pierde un poco el norte del bien común y los dragones simplemente desaparecen. Se van. O ni siquiera matan al que trata de mantener el orden, que sería Jon Snow. No lo matan. ¿Por qué no lo matan? Porque está respetando el orden natural. Y el dragón está representando ahí el orden de la naturaleza. Mira, interesante. Bien, si nosotros trasladáramos Juego de Tronos a nuestra farandulesca política nacional, ahora tenemos una especie de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Nacional, que ya tiene un buen rato y también tiene los mismos elementos. Cersei es una naturaleza, una posición contra la naturaleza. Ya. Por eso además, Cersei definitivamente es Vizcarra, o sea, eso sí, hasta por temas de políticas de género. Cersei, sería, ¿por qué? Porque, digamos, sus hijos son incestuosos desde el punto de vista con su hermano, ¿no? Y promueven, digamos, un tipo de orden antinatural. Y además de eso, van contra su propia iglesia, que sería, hace explotar digamos, a los sacerdotes de la zona en la cual están. Pero no sé, yo no he visto Juego de Tronos, o sea, que a mí no me culpen por la opinión del señor. Sí, no, es mi opinión personal, yo diría que en este caso... Ya, pero mira, lo que está pasando ahora es bien curioso, ¿no? Porque efectivamente estas alegorías de lucha por el poder, igual que el Señor de los Anillos, como el anillo en realidad es ciego, o sea, el poder termina siendo ciego. Sí.
Me parece súper interesante que digas que Cersei es Vizcarra, porque Cersei es eliminada por los ejércitos de Daenerys. Sí. Pero Daenerys tampoco es buena. Eso significa que no todo el enemigo de mi enemigo es mi amigo, necesariamente. O sea, no todo el que va contra Vizcarra es bueno. O sea, en el Perú tampoco hay una cuestión de buenos y malos tan de dos bandos, tan declarada, ¿no? No la hay en la realidad, pero sí la hay en la ficción de cada bando. Sí. O sea, es decir, cada bando se canoniza. Hay coaliciones políticas. ¿Sí? Es decir, si tú estás hablando por ejemplo, con el fenómeno con mis hijos no te metas, no estás hablando de un solo bando. Ya lo mismo podría decirse con Juego de Tronos, es Cersei contra un grupo de personas que están también. Por ejemplo, con mis juntas. hijos no te metas, tienes fujimorismo, tienes evangélicos, tienes ateos, tienes liberales, abiertamente liberales, y tienes católicos. De bandera, ¿eh? Católicos de bandera. Católicos de bandera. Entonces tú dices, es una plancha contra la ideología de género, básicamente, contra el enfoque de género, como quieran llamarlo. La discusión eso es otra cosa. Interminable, pero evidentemente se identifican en defender la diferencia sexual como un planteamiento natural, básicamente. Sí. ¿Cierto? Un planteamiento natural de la sociedad. Esa es la idea. Y el enfoque de género sería alguien que va contra ese orden. Sí. Sí. Creo que, amigos, no estamos diciendo nada raro. O sea, esa es la bandera de con mis hijos no te metas. No puedo estar de acuerdo o no, pero la descripción es esa. Sí. Y del otro lado tienes el feminismo, que también se identifica claramente con un afán de salvación de derechos y argumentos de bandera o argumentos ¿cómo decirlo?, de choque, ¿no? La violencia femenina, el feminicidio, la homofobia y cosas así. O sea, yo diría que es una fobia, ¿no? Pero bueno. Son cargas pasionales de los dos lados que están pugnando por un poder también. Sí. Yo haría la analogía incluso con el tema del poder. O sea, en el caso, por ejemplo, de Juego de Tronos, comparándolo con lo que es el Perú en este momento, queremos hacer reformas del Estado pensando de que esto va a solucionar los problemas reales del país. Entonces, esto es utópico. O sea, no se para por cualquier parte. Es lo mismo que pasaría con Daenerys. Con que ella ocupe digamos, la silla del rey de todos los 7 reinos, resuelve los problemas realmente. Y además se acaba de cargar a la mitad de Poniente para lograr su cometido. Entonces ya nos matamos a la mitad de la población, aunque sean inocentes, yo ocupo el poder y con eso voy a solucionar los problemas. Y con eso no voy a tener que pagar todos los crímenes que cometí. Me voy a quemar a todas estas personas de con mis hijos no te metas, por responder claro. O a todo el fujimorismo. Me lo voy a barrer. Y yo voy a poner mis propias normas y con eso voy a solucionar el problema. Pero me acabo de matar a la mitad de la población. Sí, claro. No tiene sentido. Sí, efectivamente. O sea, y eso es un poco lo que uno ve, ¿no? O sea, cuando ves, por ejemplo, queridos amigos que defienden o que aman o que empujan o que impulsan o que están de acuerdo con la reforma política que está promoviendo el Ejecutivo. No se me ofenda a nadie, no se moleste a nadie, ni me pegue a nadie. Bueno, para pegarlo tendrían que encontrar. Pero el tema me parece que, discúlpenme a mí, no sé si es un déjà vu, pero fueron exactamente los mismos argumentos de Fujimori para disolver el Congreso el 5 de abril del 92. Sí. O sea, es decir, el Congreso tiene inútiles, no sirven para nada, le cae mal a la población. Yo escuchaba a la ministra Gloria Montenegro decir, he ido a Huancavelica, a Bancay, a un montón de sitios, y no hay poblador que no me haya dicho que está de acuerdo con que se disuelva el Congreso. Es exactamente el populismo fujimorista que dijo, este es inútil de este Congreso, vamos a disolver. Es lo mismo. O sea, es igualito. Son los mismos argumentos. Es inútil el Congreso, me lo cargo y voy a hacer una reforma. Y eso que incluso uno podría decir que Alberto Fujimori, por todo el odio que ha generado, tienen sus razones también, él sí fue presidente electo. O sea, en este caso estás hablando de una persona que está reemplazando a quien fue electo, que fue PPK. Presidente corrupto. Ahora, también otra cosa que es rara, que parece una especie de ajuste de cuenta. Se quiere revisar la inmunidad parlamentaria. Bueno, cualquiera ve personas como, no sé, como ciertos congresistas, no los voy a citar para no ofender a nadie, ¿no? Pero uno ve congresistas que dices, a ver, un congresista borracho que
manosea una azafata en un avión, la verdad es que no da ganas de quitarle la inmunidad parlamentaria y, Claro. y quitarle la cabeza de paso, o sea, y desaparecerlo, ¿no? Pero eso es una cuestión puramente pasional, no racional. Entonces, ¿por qué solo a los parlamentarios? ¿Por qué no le quitamos la inmunidad al presidente y la inmunidad a los ministros? Y a quien, no sé si hay inmunidad de ministros, pero El presidente sí tiene inmunidad. la idea de la inmunidad creo que es, tú de repente más enterado que yo, que el que está en ejercicio del gobierno no sea interrumpido por un juicio, digamos, por mala leche, por mala fe o por cualquiera. Claro, claro. O sea, tienen una finalidad práctica más que todo, ¿no? Porque esa inmunidad se retira una vez que termina el cargo. Pues termina ese cargo y de repente puedes pasar por un juicio, como de hecho pasa. Por ejemplo, Humala, ¿no? Yo diría allí que si quieres hacer la reforma en el Congreso, hazla también en tu casa, ¿no? Digamos, yo me voy a agarrar... ¿Qué es lo que dijo con- Pitocho? ¿No? Pitocho García Belonte dijo, ¿no? ¿Por qué solo revisemos el tema de la inmunidad en general? Me parece más sensato, más justo. Sí, es más justo. O sea, mira, si llueve, que todos se mojen. Entonces, ¿por qué no hacerlo para todos? Y es que esto es ver el problema en el otro. O sea, Claro. en el fondo es, yo no Exacto. tengo ningún problema. Ya, Vizcarra, no, yo soy el santo perfecto. El problema son los otros, que Sí, no me claro. están haciendo mi caso. ¿No? Entonces, Sí, pero y esos discursos son iguales en los dos lados. Yo suelo escuchar a don Salvador de Solar diciendo, por supuesto que tenemos muchos defectos, tenemos problemas, claro que sí, nosotros nos equivocamos, pero los equivocados son esos. Entonces, en la práctica, ese discurso de yo acepto cualquier error, pero cuando tú le dices, cometido un error, no, es que espera, eso no es un error, lo que pasa es que tú no entiendes que es un acierto. Entonces, no acaba nunca, ¿no? y es que en el fondo no estás poniendo pues, el bien común por encima de las cosas, ¿no? O Sí, el sí. bien de los peruanos, si no son bienes partidistas. O sea, En si Juego no- de Tronos alguien pone el bien común por encima. Sí, y muere. Que Y es, lo logra, no lo logra, muere en el intento, es un iluso. No, lo logra, lo logra. Que es Jon Snow, precisamente, se da cuenta que el mal es algo externo, que serían los zombies que están viniendo, estos White Walkers, y logra unir... Un caminante, los caminantes los caminantes blancos, sí. Así Y- me dijeron cuando dije que no veía en nuestros, que era un caminante blanco. Y, en Primera vez que me dicen blanco. primer lugar, logra unir los diferentes partidos, Ya. ¿no? Por así decirlo. Y en Una segundo especie de Haya de la Torre en la Constituyente. ya, algo así. O un armisticio, o sea, ya, mira, al menos no me ataques mientras yo estoy luchando contra este mal mayor. Pero al hacer eso, bueno, es mucho antes de lo que pasa, él muere. Y yo creo que eso es una buena analogía en lo que puede pasar a nivel político. Ahora, él lo hace positivamente, o sea, Sí, lo hace sin intereses personales, Ya. sabiendo que se le está jugando. Ya. Entonces, yo diría que allí, que si uno realmente quiere hacer una sociedad en el país, te la tienes que jugar, ¿entiendes? Claro. Y en este caso, si tú quieres, por ejemplo, hacer una reforma en el Congreso, quitando la inmunidad parlamentaria, deberías empezar contigo. O sea, Claro. ya, hagámoslo, muy bien, pero juégatelo. Pero mirando la historia política del Perú, los consensos que hemos tenido Ya. son Haya de la Torre en la Constituyente del 79, me dirá alguien más que esté viendo esta cosa. Bueno, Paniagua, que es un, ¿no? O sea, es el presidente que queda por 6 meses cuando desaparece Fujimori en el segundo mandato. ¿Quién más? O sea, ¿quién se acuerda de presidentes peruanos que tú digas, el tipo tenía consenso que durara un buen rato o sea, en el cual o sea, confluía? podrías hablar de otros poderes, ¿no? Más pequeños, ¿no? A nivel por ejemplo, en la alcaldía, me acuerdo, en Lima. Frijolito. Frijolito, de hecho, es tío abuelo mío. Así. Sí, es lingano. Yo soy lingano. O sea, tú has sido alimentado con el vaso de leche. Algo así. O sea, tengo en mi sangre algo de sangre izquierda, pero Ya. aún así me resisto. Ya, bueno, Pero de verdad, o sea, uno piensa, gobiernos, entre comillas, exitosos en el Perú. A ver, Paniagua, que tiene un halo de santidad laica, digamos. Pero claro, era un presidente yo no sé, o sea, tiene un halo, pero no sé si eso es sin qué presidente tan qué real, tan ¿no? real sea. Porque también era fácil, ¿no? O Después, sea, frente a lo que había pasado, cualquier cosa es buena. Lo que no supo sabía. hacer Paniagua es retirarse antes de quemarse, sí, cosa que no supo hacer Vizcarra. claro. Porque Vizcarra empezó con una Vizcarra aprobación empezó como enorme. Paniagua, claro. Todo el mundo le Sí. tenía Y una mira, Es que uno decía, el expectativa señor es ingeniero, hizo un excelente gobierno regional, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente, porque también tiene como algunos que juicios aparecer ahí. Sí, aparecieron sus chanchullos, pero como que se apagaron. Ujú.
¿no? Y otra cosa que a mí de Vizcarra da como miedo es el tema del aeropuerto de Chinchero, del cual no hay medio que diga nada hoy, ¿no? Tú buscas en internet, decía Vizcarra Chinchero, y encuentras cositas que uno dice, ¿y esto cómo, por qué no se sigue investigando? Porque estas adendas son espeluznantes. Y a pesar de que te digan, oye, esto va a afectar incluso a Machu Picchu, no sé qué, no sé, esto va. Claro. Esto va, de todas maneras. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esto no es un consenso entre partes, o tú eres el rey y acá tú pones tu ley. A mí me da mucho miedo este presidente, incluso con su manifestación de ir caminando hacia el Congreso. Es raro eso. Sí, o sea, ¿qué estás estás diciendo? queriendo? Claro, ¿qué estás queriendo mostrar? Además, la idea era enfrentar dos poderes contra uno, ¿no? Porque va con el presidente del Poder Judicial, me parece. Sí, sí, sí. O sea, pero con el ministro de No, Justicia, no, que es el que tiene que ver con... Entonces, es como decir, el Ejecutivo y el Judicial Sí, el judicial contra el Legislativo. Y aprovechando pues la bajísima popularidad del Legislativo, porque eso es otra cosa importante, amigos, ¿no? Veía un programa donde la pregunta me pareció insensata. ¿Quién tiene realmente el poder? El que tiene la plata. ¿Quién tiene la plata? El Ejecutivo. Sí. El Congreso no la tiene. ¿O sí? No, no la tiene. Bueno, Es un quizás camino algunos de directo, ellos ¿no? tengan, pero O mira, sea, los presupuestos los pone el Ejecutivo, pero tienen la aprobación del Legislativo. Claro, el Legislativo lo que hace es, se supone, ¿cómo se dice esta palabrita? O sea, realmente el Legislativo Fiscaliza. le pone más límite al Ejecutivo que al revés. Pero obvio. O sea, Pero para eso es, o sea, el Legislativo es un fiscalizador, un representador y hay otra tarea más, son tres. Legislar, justamente, Sí, legislar, fiscalizar y representar. Esa es claro, la porque idea. no ejecuta, por eso hay un poder ejecutivo, precisamente. Por eso Claro, hay, claro. Y ellos por eso no manejan pues, el presupuesto en este caso. Bueno, mira, a mí me parece gracioso el tema, digamos, por el tema de Game of Thrones, por el sencillo aspecto de que en Game of Thrones, a diferencia del mundo de Tolkien, hay un banco. Hay un banco. ¿Ya? Y el banco está como que detrás de todos esos poderes. ¿Ya? O sea, nadie toca al banco, nunca nadie enfrenta al banco directamente. En cambio, él te financia a ver a cuál es el mejor partido. En este caso, ¿quién podría ganar? Y yo te meto dinero acá. O sea, el banco sería Odebrecht, Algo así. podría ser. En realidad, OAS. nuestra política, en ese sentido, no es en realidad una economía. Estamos moviéndonos por intereses más bien financieros que por intereses políticos reales. Oye, voy a terminar por ver Game of Thrones. No. Sí, yo tampoco te lo aconsejo. Yo lo he visto, ya terminé de ver. Manga de hipócrita, tanto rollo para eso. Bueno, queridos amigos, Aprovechamos para informar que el lunes que viene ya vuelve César Sánchez. ya el lunes que viene, ya está Para César Sánchez sus en fanáticos. Sábelo Todo, aquí en Té de Tíos. Y nada, esto ha sido una especie de pequeño escarceo para presentar un poco un problema que va a ser una polémica evidentemente fuerte. Este tema Sí. de la reforma política, porque uno se pregunta, ¿por qué ahora? Nos lo escuchaba con atención a don Salvador de Solar decir, estamos gobernando y esto es esencial al gobierno, la reforma política, ¿no? Pero sus detractores dicen, amigo mío, el norte abandonado, y mil problemas infraestructurales en el país, la educación en el último lugar en el mundo, Latinoamérica, no sé, vi un ranking. Sí, sí. ¿Y de qué se trataba entonces? ¿No? La corrupción, lejos El último de... terremoto que acaba de pasar, ¿no? Sí, pues, No sé de cuántos grados. De ese terremoto había una declaración graciosa de Salvador del Solar que si fuera cuña ya sería meme por todos lados. Este hecho demuestra que el Perú es un país sísmico. no, Sí. no, Sí. no. Eso está como ese amigo de RPP que entrevista a un tipo y le pregunta, ¿y el terremoto lo agarró desprevenido? No, estaba recontra preparado, ya sabía que venía. Estamos todos locos. Bueno, amigos, esto ha sido Té de Tíos. Nos vemos en la próxima edición, el próximo lunes. Prometemos, por lo menos voy a hacer prometer al productor que no vamos a tener los problemas técnicos que hemos tenido. Chao, nos vemos. Adiós.